11:16 y en New York son las 9:16 y estamos con el querido Casian Peña, para quien solicitamos un fuerte aplauso. Con esa sonrisa, Casian Peña, damos la bienvenida de este chico que es impresionante en conocimiento, empresario, economista, delegado de Naciones Unidas allá en Estados Unidos, codirector de Disruptive Capital, inversiones en mercados emergentes. Querido Casian Peña, Vigets, ¿cómo estás? How are you? ¿Cómo te va? Hola Bruno, Vigets, ¿cómo estás? Bien. Ojalá que todo estupendo. Feliz siempre, para mí siempre es una cosa tan linda. Cada miércoles ya estoy feliz que el próximo día, que es el jueves, estaré contigo hablando y charlando. Ah, sí. Bueno, y hoy es jueves. Hoy es jueves. Claro, hoy es jueves. Bueno, hay un tema. Vos estás allá en el centro del mundo, porque ahí pasa de todo. Todos los caminos conducen a Roma, se suele decir, todos los caminos conducen a la Casa Blanca, a Donald Trump en este caso, o a los Estados Unidos. ¿Por qué gobiernos y empresas se apresuran a construir pequeños reactores nucleares? ¿Por temor a la famosa y mentada Tercera Guerra Mundial y estar estos países preparados con algo por lo menos? ¿Por qué está esa fiebre y apresuradamente de construir pequeños reactores nucleares? Querido Casian Peña, ¿cómo te va? Buen día, adelante. Bueno, Bruno, es una cuestión muy interesante y te voy comentando hoy por qué esto está teniendo un impacto grande en casi cada mercado, en cada país. En ebullición, sí. Vamos a hablar sobre la energía nuclear, ¿verdad? Que para mucha gente aún sigue siendo un tipo de energía un poco controversial, ¿no? Un poco polémico, pero al mismo tiempo nos suministra energía fiable, constante y limpia, ¿verdad? Y muchos países como China y en Rusia, ellos cada año más están innovando y desarrollando nuevas plantas nucleares. Pero hoy vamos a tratar de un tema interesante abajo del tema nuclear, que es sobre una nueva innovación más o menos clave para esta industria. La cuestión es ¿cuál es? Bueno, ahora se innovaron los llamados Small Modular Reactors. ¿Qué significa eso en castellano? Son reactores moleculares pequeños. Mononucleares, sí. Sería así. Exactamente pequeños y son exactamente en teoría como la energía nuclear que vemos en la Unión Soviética o en diferentes partes del mundo. Pero lo que es diferente es esa palabra clave, es small, que es pequeño, sí, small. Sí. Entonces ahora están construyendo plantas nucleares mucho más pequeñas que antes. ¿Cuál es la razón principal por esto, Bruno? La razón principal es porque es tan costoso, cuesta a veces varios miles de millones para desarrollar plantas nucleares. Son tan costosos también el mantenimiento, requieren tantas personas, requieren un terreno también limpio, sin nada, para poder construir esa planta nuclear. Y bueno, ahora los gobiernos, ahora por un incentivo ahora de los chinos y de los rusos, crearon últimamente como 40 de estos Small Modular Reactors en sus países. Aún en Estados Unidos. Reactores mononucleares, pequeños reactores mononucleares. Y bueno, al momento en Estados Unidos aún no existe, pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que empresas grandes están invirtiendo miles de millones en esta nueva tecnología que para ellos les pueden suministrar energía, como ya comenté, limpia, fiable, y también así pueden tener su propio suministro de energía. Sí. Entonces, grandes empresas como Amazon, como Microsoft,
están mirando si pueden implementar estos reactores pequeños nucleares solo para ellos, ¿verdad? En sus terrenos. Bueno, así es. Y la energía nuclear ha seguido avanzando de forma significativa en los últimos años, y solo el año pasado, se registraron avances considerables en los objetivos de despliegue nuclear de Estados Unidos, reinicios históricos de reactores y varios despliegues también de nuevos reactores. Esto se ha visto impulsado por los nuevos objetivos climáticos, y varios países buscan ahora mejores fuentes de energía renovable para alcanzar sus objetivos ecológicos. En los últimos años, las empresas de energía nuclear se han centrado en la fabricación de microreactores más baratos, seguros y modulares. Microreactores es el término. También se espera que contribuyan en gran medida a los esfuerzos de descarbonización en todos los sectores. Un buen tema este que elegiste hoy, querido Casian. ¿Qué más? A ver. Muchas gracias. Bueno, nada más y nada menos se proyecta también que ahora siempre se usa este año, que es 2050, se va a duplicar, al menos aumentar el 50% de todo el consumo de energía, aún más de países emergentes. Vemos que China más y más está creciendo, ya que quizá no es un país emergente, ya es un país establecido. Países como la India, Bangladesh, obviamente muchos países en África también, y como queremos nosotros en Latinoamérica también, ¿verdad? Y obviamente sabemos, si un país, una nación obtiene y tiene más riqueza, van a aumentar el uso de tecnología, y esa tecnología necesita energía, y por eso ahora se va a aumentar ese consumo de energía, y estos microreactores que bien comentaste pueden suministrar esa energía, y por eso al momento hay un gran interés por el gobierno también, pero también por parte del sector privado, a aumentar el desarrollo de esta nueva tecnología. Y según mí es algo muy interesante. Vemos también que los chinos, como ellos siempre hacen, ya empezaron a construir y desarrollar estos microreactores en países que no son los suyos. Como sabemos, muchas veces quieren desarrollar proyectos de infraestructura en países emergentes, si es en Latinoamérica o en África, y ahí ahora están construyendo muchos de estos microreactores para el suministro de energía, y también para tener obviamente una presencia en esos mismos países. Y eso es algo muy interesante también geopolíticamente, obviamente, de los chinos, que siempre hablamos. Pero también hoy quiero hablar sobre algo interesante, que yo sé que el querido Víctor Pavón siempre comenta sobre el rol del Estado, ¿no? Él quiere minimizar el rol del Estado, y en muchas circunstancias cree que es mejor que no se involucre el Estado. Que no se involucre. Sí. Y yo también digo que comparto su visión en muchas de estas cosas. ¿Por qué? Por el hecho que aún más en economías que no tienen un Estado fiable, que tienen un Estado corrupto, en esos casos tener un Estado más pequeño siempre es mejor. Pero ahora, ¿qué es el tema interesante aquí? Que países como China y países como Rusia ahora, la razón por qué ellos son los líderes en esta tecnología de los reactores nucleares micro, la razón por eso es porque el Estado tiene la capacidad para invertir en infraestructura más a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? Como esto cuesta mucha plata y como dura años para poder desarrollar y para tener un microreactor, ellos no quieren invertir en esto porque es muy costoso y dura mucho tiempo. Pero el sector público, que es el gobierno, el Estado, ellos no les importa en teoría esperar unos años más, porque lo ven como una inversión estratégica para su propio país. Y eso es algo muy interesante, donde a veces el Estado puede mirar más a largo plazo, en donde las empresas siempre miran a crear ganancias al corto plazo. No, muy claro. Así es. Y decime, ¿y esto tiene algo que ver con
ese movimiento probélico que está generando el actuar tanto de China como de Estados Unidos, de Rusia, como que están preparándose para una posible guerra grande de vuelta? ¿Por eso se está moviendo todo esto o es una cuestión simplemente científica, técnica, qué sé yo, de evolución natural de las cosas? ¿Cómo estás viendo vos esto? Mira, Bruno, yo también me involucro siempre mucho en el tema de la seguridad nacional, ¿verdad? La protección de las fronteras y bueno, y proteger el país. Y en todas estas cuestiones, yo solo te digo que hablando con mucha de la gente que conozco en este sector, me indican también que si queremos crear un conflicto, ya se podría hacer y ya sería, bueno, ya terminaría todo lo que amamos, ¿verdad? Todo este mundo tan lindo. Y por eso yo no creo que esta innovación y desarrollo de estos micro reactores nucleares, que es por una razón de violencia, yo no creo que sea solo una razón, ni por proteger su propia frontera o su país. Yo nomás creo que la razón por qué están implementando esto es más por asegurarse que tienen, como ya comenté, energía fiable y constante en su propio respecto país. Por ejemplo, los rusos lo usan por esa razón principal también, y porque ellos saben que como el Estado tiene una presencia tan grande en su país, ellos pueden ahora desarrollar mucho más que países como Estados Unidos, que solo tienen un libre mercado, en donde todo el proceso va a durar mucho más porque recaudan fondos de inversores privados que, como ya comenté, normalmente quieren el rendimiento rápido, ¿verdad? Y eso permite ahora que Rusia y China quizá tienen, bueno, lideran 100%, pero quizá van a tener un avance ya de 10, 20 años adelante de los Estados Unidos o de Reino Unido o de Australia, Canadá, estos países ya muy establecidos, porque ellos tienen un sector público muy avanzado y que controlan también una cosa muy fundamental, Bruno, es que el Estado, como en el Estado en Rusia y en China, como controlan también las agencias regulatorias, ¿qué es lo que hace? Como es un proyecto del gobierno, es mucho más fácil para ellos también aprobar esos problemas regulatorios porque es el mismo gobierno, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos, si es un proyecto privado, ellos tienen que pedir a una agencia pública y eso les va a durar mucho más tiempo en los Estados Unidos. Y por eso es algo muy interesante, primero, en términos de innovación, pero segundo también, qué rol juega el gobierno en toda esta cuestión. Bueno, fantástico lo que apuntás y apuntalás, querido Casian. Decime, ¿cómo está la visión dentro de Estados Unidos de Donald Trump como gobernante, digamos? Lo que está implementando, lo que está haciendo su gobierno en estas primeras semanas de su segundo mandato. ¿Qué dice la gente? ¿Lo apoya allá en New York? Vos que bajás ahí a las grandes avenidas, que convivís con la gente, vos vivís ahí en New York. ¿Qué dice la gente respecto al actuar de Donald Trump y de sus allegados en este caso? Bueno, yo siempre voy a responder de una forma similar a esta pregunta porque siempre hay dos perspectivas en los Estados Unidos. Es diferente que en Alemania, por ejemplo, o en muchos países que tienen diferentes partidos, como 5 o 6, que tienen una presencia bastante alta, como en Alemania, lo que vimos ahora estos días. Pero en Estados Unidos, como sabemos, solo hay dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. ¿Y qué significa? Que hay siempre mucha controversia de cuál lado es el mejor y siempre hay gente discutiendo, ¿no? Pero al menos te digo que, como siempre comento, hay un poco de incertidumbre, pero al mismo tiempo, lo que yo noté, esto es un comentario más privado que te doy a ti, Bruno, y a la audiencia, que Trump, él es un genio y él sabe cómo jugar con sus cartas, como en el juego de póker. Él es un genio en todo esto. Yo sé gente con alto rango del gobierno anterior, que eran funcionarios en el gobierno, que ellos tienen miedo porque ellos saben que un hombre controla
el país, así sí, pero mucho más poder que los últimos presidentes que vimos, desde Barack Obama hasta Joe Biden, hasta Bush. Donald Trump sí, quizá que es un presidente más autoritario, ¿verdad? Él le gusta mandar por decreto y por eso la gente tiene miedo. Ellos quieren estar a su lado y por eso ahora vemos que también Apple y estas grandes empresas tecnológicas prometieron que van a invertir miles de millones de dólares en el país para el desarrollo de infraestructura y todo lo que tiene que ver, porque si no, el gobierno estadounidense no le va a respaldar regulatoriamente a estas empresas. Y eso solo funciona por Donald Trump, que él sabe cómo jugar todo este ámbito político. Cómo jugar las cartas, porque él es un empresario brillante. Y evidentemente está mostrando su actuar de que Estados Unidos está teniendo más preeminencia, evidentemente. Esperemos que le salgan todas las cosas organizadamente y que no haya tropiezo alguno y que también la justicia prime llegado el momento. Él es creyente de que tiene que pararse esa guerra allá en Ucrania y también la guerra allá en el Medio Oriente. Y vos, como joven que sos y como inteligente que sos y preparado que sos, ¿crees que va a conseguir ese objetivo suyo que es primordial? Porque eso anunció en todos los órdenes, anunció eso, que iba a parar las guerras. ¿Vos decís que va a lograr ese objetivo Donald Trump? Te respondo con, yo creo, una respuesta rápida que yo creo que, bueno, pienso que la audiencia quiere escuchar. Yo creo que sí. Eso es mi respuesta corta. Ahora, respaldando mi respuesta, la razón por qué lo creo es que, primero, él ya comenta que llamó muchas veces a Vladimir Putin y habló también con Zelensky. Pero aún más vemos que solo en 3 semanas o 4 semanas o más o menos que está en el gobierno oficialmente, vemos que ahora también aseguró que los Estados Unidos más o menos tiene ahora un contrato en términos de todos los recursos naturales en Ucrania, ¿verdad? Y entonces él en tan corto tiempo, él ya beneficia otra vez a los Estados Unidos con su filosofía América primero, America first. Y entonces él se enfoca en eso, cómo podemos asegurar el mejor beneficio para nuestros ciudadanos. Eso es su enfoque con todo lo que hace, conseguir el contrato, el deal, así decido en inglés, mejor para su propio país. Y obviamente le va a hacer parecer mejor si él es el que consigue ese contrato. Decime, ¿y el ciudadano de a pie, el ciudadano raso de Estados Unidos, siente ya ese respaldo, digamos, en este primer mes y 4 semanas, creo que, o 5 semanas, desde que está Trump en la Casa Blanca? ¿Se nota un cambio de perspectiva del ciudadano respecto al actuar del presidente Donald Trump en este caso? Sí, Bruno. Esto es una locura. Yo también hablé con una mujer que se especializa en toda la política pública de todo lo que en Estados Unidos, y ella trabaja también para varios grupos así se llaman think tanks, grupos de pensamientos así en Estados Unidos. Y ¿Qué te dijo la señora? A ver, ¿qué te dijo? Lo que me dijo la señora, ¿verdad, Bruno? Era que ella siempre se fascina en cómo en los Estados Unidos en solo 4 años se cambia la política del país como completamente. Siempre es un 360. Un día tenemos varias medidas de inclusión, el otro día se elimina completamente. Vemos ahora, por ejemplo, que muchas políticas de inclusión y políticas más liberales, de una forma liberal izquierdista, ahora se mandó por parte del gobierno de Trump que se quiten en las empresas grandes. Vemos empresas como Blackstone, que son las empresas más grandes, o Apple o Microsoft, que ellos también en sus comunicaciones, que antes siempre tenían frases de inclusión y todo lo que tenía que ver, ahora lo quitaron, obviamente otra vez por la presencia de Donald Trump. Y lo mismo vemos en universidades públicas y privadas, en instituciones como escuelas,
Y bueno, eso es algo muy interesante y 100% que se ve el cambio. Qué bueno lo que está diciendo. Y sí, nosotros también acá a la distancia notamos eso. Y todo eso está en el palpitar del que sea, ¿verdad? Porque Donald Trump es una persona que ganó su espacio, su lugar y su respetabilidad e hizo y hace que Estados Unidos vuelva a tener esa presencia y ese peso que antes lo tenía y que dejó de repente de tenerlo por un momento y ahora está otra vez retomando la senda de liderazgo absoluta a través de Donald Trump en este caso. Bueno, te agradecemos mucho, querido Cassián Peña. Vos sabés que el querido Felipe, tu primo, está acá en Asunción. No sé si sabías vos eso. Ah, no sabía eso, qué lindo. Sí, está acá, así que te está viendo él seguramente ahí. En la madre de todas las ciudades, en Asunción. Asunción, bueno, madre de todas las ciudades. Ojalá que no le toque ningún bache por ahí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, querido Cassián Peña. ¿Y la temperatura cómo está allá en New York? Aquí tenemos 32 grados ahora mismo, mucho calor tenemos. ¿Y allá cómo está el clima? Más o menos ya se pone mejor, ya se nota un poco la primavera. Ya te comento que se nota también la gente como siempre son su actuar. Yo siempre digo que casi toda mi vida viví en el norte, ¿verdad? Si era en Alemania, bueno, también en España, pero ahora en estos Estados Unidos. Y yo noto en los países del norte, una vez que sale un poco del sol, se cambia cómo son las personas, ¿verdad? Se ponen mucho más felices. Yo creo que los países del sur a veces pierden esto, o se olvidan de qué es el impacto de la vitamina D, ¿verdad? Que es la vitamina del día, de la vida. Y bueno, entonces mando grandes saludos, mucha fuerza a los brasileiros. Y bueno, un placer como siempre, Bruno. A los brasileños, ¿por qué? Por lo del carnaval seguramente. Vos nunca participaste de los carnavales cariocas. Alguna vez tenés que venir por acá para participar de los carnavales cariocas que comienzan ahora. Son 7 días que, bueno, se desconecta todo y solamente se ponen a danzar, se ponen a bailar, se ponen a festejar y a celebrar los brasileños, con un buen clima también, por supuesto. Y allá en New York tienen ustedes 11 grados ahora mismo de temperatura, así que más o menos es buen clima el que tienen ahora ustedes. Bueno, muchas gracias, querido Cassián Peña.